Horacio Marino Rodríguez Márquez nació en Medellín el 18 de julio de 1866. En sus 65 años de vida dejó un gran legado a la pintura, la fotografía y a la arquitectura. También fue escritor, editor de varias publicaciones y formador de varias generaciones de ingenieros, técnicos y arquitectos. Horacio nace, sobre todo en el seno de una familia no simplemente liberal de partido, pues que también lo fue, pero una familia liberal, librepensadora de ideas y de actitudes ante la vida, que le favorece este acercamiento con las diferentes artes. Pues sus padres, ambos, Melitón Rodríguez Roldán y su madre Amelia Márquez Cano, importante ese segundo apellido también, son espiritistas, sus padres, ¿no? Fueron condenados y sancionados por la Iglesia Católica en 1889. De los primeros 14 años de vida de Horacio Marino, no se tiene registro alguno. Se desconoce dónde estudió la primaria y cómo fue su infancia. Solo se sabe que para ese entonces su padre estaba dedicado a la fabricación de lápidas de mármol para el cementerio de San Pedro. Horacio crece ahí en ese ambiente, en el taller del padre. Pues también hizo estudios en la Universidad de Antioquia de liceo, ¿no? De formación de secundaria. No tenemos registro de un diploma de estudios superiores. En esa formación secundaria se nota la preocupación de Horacio especialmente por los idiomas, el francés y el inglés, lo que también prepara sus capacidades para acercarse a lecturas que vienen en otros idiomas. En efecto, su biblioteca de fotógrafo, su biblioteca de arquitecto, tiene una muy buena colección de libros en francés. En 1884 llega, proveniente de Yarumal, a vivir en la casa de los Rodríguez, Francisco Antonio Cano, quien era primo hermano de la mamá de Horacio Marino. Los dos son contemporáneos, tienen intereses y gustos en común, lo que los lleva a crear empresa, inicialmente con mármol y luego con la fotografía. Son dos jóvenes casi de la misma edad, se están enseñando, se están intercambiando conocimientos, técnicas y haciendo experiencias sobre todo. Son experimentadores. Digamos que son emprendedores, como diríamos hoy en día, pues con los lenguajes de la administración de negocios, ¿no? Forman juntos en el año 89 una sociedad fotográfica que se llama Cano y Rodríguez. Uno podría pensar que probablemente va primero Cano por pronunciación, por sonido, pero probablemente Cano tenía un pequeño mayor conocimiento y presencia en la vida de Horacio. Sin embargo, también existe un documento, esto es una publicación que se hizo cuando Cano se había ido ya para París. Manuel Uribe Ángel escribe en 1899 una biografía sobre Francisco Antonio Cano y en ella reconoce que Horacio es tal vez más importante para Cano en términos artísticos que Cano para Horacio. La sociedad Cano Rodríguez dura poco tiempo. Cano viaja a Europa a perfeccionarse en la pintura y Horacio Marino decide quedarse en Medellín, creciendo en los conocimientos técnicos y en las posibilidades artísticas de la fotografía.
Horacio toma la decisión de convertirse en fotógrafo en 1891, cuando constituye la Sociedad Rodríguez y Jaramillo, en la que el señor Jaramillo no es un fotógrafo, sino que simplemente le aporta el capital y Horacio, en la escritura está. Ese documento lo encontramos y claramente se dice que Horacio será el fotógrafo principal. Su hermano Luis Melitón es también socio, pero en un porcentaje menor, y es una aprendiz. Estamos hablando del 91. Horacio tiene 25 años, Luis Melitón tiene 15, 16 años, ¿no? En el 91. Luis Melitón, ¿no? Usamos la expresión, el nombre completo de Luis Melitón para diferenciarlo del papá. Horacio continúa haciendo esta formación autodidacta. En 1895, la revista Luz y Sombra premia con la medalla de plata una foto de Rodríguez y Jaramillo, los zapateros, un grupo de artesanos pobres. En algún momento, la foto se dijo que era de Melitón, luego que de Horacio Marino, quien, a decir verdad, era la cabeza visible del estudio, quien mantenía contacto con la publicación y escribía algunos artículos en ella. La revista Luz y Sombra anuncia que un fotógrafo de Medellín ganó el segundo premio, la medalla de plata. Y ellos sacan una publicación aclarando que ese fotógrafo es Rodríguez y Jaramillo, en la prensa de Medellín. Pero más adelante la historiografía y la memoria familiar le fue adjudicando toda la creación fotográfica a Luis Melitón, pues no con mala intención. Ahí no sería posible decir que es que hubo una especie de apropiación indebida de las fotografías de Horacio Marino. No, fue más el éxito de Luis Melitón posteriormente, en los años 10, 20, 30, en las primeras 4 décadas del siglo XX, como fotógrafo, lo que hizo que se pensara que todo ese archivo era de Luis Melitón. En 1896 se disuelve la Sociedad Rodríguez y Jaramillo. Horacio Marino anuncia que se dedicará al proyecto editorial y artístico de publicar El Repertorio, un periódico dedicado a las bellas artes, del cual solo salieron 9 entregas. Cuando termina esta sociedad, conforma con su hermano Luis Melitón la Sociedad Rodríguez Hermanos, que existe hasta 1904, legalmente. Podríamos decir que entonces el periodo de Horacio Marino como fotógrafo es fundamentalmente la última década del siglo XIX, es decir, los años 90 y tal vez algunos momentos de los inicios del siglo XX, cuando simultáneamente sigue como socio, pues, de su hermano Luis Melitón, pero también está firmando ya algunas obras de arquitectura con Salvador Ángel, por ejemplo, hacia comienzos de 1902, 1903. Horacio sigue siendo un gran autodidacta. Estás viendo Y También es Paisa. Horacio Marino estudiaba constantemente la calidad de la luz en sus fotografías, las técnicas de revelado, las poses de los clientes, el vestuario, los telones de fondo
y el retoque para eliminar algunas imperfecciones de los negativos. De los 200.000 archivos que hay en la Biblioteca Pública Piloto, que eran de Fotografía Rodríguez, alrededor de 12.000 fotos son autoría de Horacio Marino. El libro que escribe Horacio sobre 18, que se llama 18 lecciones de fotografía, es especialmente para enseñarle fotografía a los aficionados que se interesen en este arte, y lo hace de manera muy didáctica. Horacio Marino no se quedó en el autoaprendizaje. Todo el conocimiento que adquirió lo compartió, no solo de forma escrita, también lo hizo en forma magistral. En sus clases había espacio para la práctica. Fue profesor en instituciones de educación básica y en la universitaria como profesor de arquitectura. Él es profesor de la Escuela Normal de Señoritas, de la Escuela Normal de Varones, de la Escuela de Ingeniería. O sea que es un hombre que le interesa transmitir su saber, es generoso con su conocimiento. Lo que publica después, y ahora pasando a esta otra época, de Horacio Marino en el siglo XX, como arquitecto, como constructor, como ingeniero y como maestro, demuestra una vez más que Horacio es sobre todo también un pedagogo, porque el libro del constructor, que publica en 3 volúmenes, 1919 y 21, está dirigido especialmente a los trabajadores de la construcción. No se sabe en qué momento exacto Horacio Marino se dedicó a la arquitectura. Al parecer, fue entre 1897 y 1899, después de la publicación de las lecciones de fotografía. Como arquitecto, trabajó con varias empresas. A principios del siglo XX, diseñó el Circo Teatro España. Infortunadamente, en nuestra ciudad, pocas obras de él se conservan. Horacio crea con sus hijos, Horacio mayor, pues Horacio hijo, y Martín Rodríguez, la sociedad H.M. Rodríguez e Hijos, y la oficializa el 5 de enero de 1920. Es probable que antes, obviamente, hubieran trabajado juntos sin una sociedad formalmente constituida, pero allí se constituye H.M. Rodríguez e Hijos. Esa empresa, esa firma, existe hasta casi finales del siglo XX. A ella llega después Nel Rodríguez en particular. Pablo, que es otro de los hijos de Horacio, participa, pero más en el área contable y administrativa. Hay otra hija de Horacio, que es Carlota, que no participa ella directamente, pero sí su esposo, que también fue discípulo de Horacio en su formación. Es una sociedad familiar que está concursando además por la realización de obras no solo en Medellín. Hemos encontrado planos de Horacio o de H.M. Rodríguez e Hijos en Manizales, en Montería, en Cali, en Bogotá y obviamente en Medellín, haciendo diferentes clases de obras, sobre todo edificaciones de carácter público, cementerios, mercados, entidades de gobierno. En eso, H.M. Rodríguez y Horacio en particular, pero también estos 2 hijos, y Martín. Martín es otra de esas historias que también hay que rescatar en su
papel tan protagónico en muchas de estas obras, en particular el Palacio Municipal, lo que hoy es el Museo de Antioquia, que queda como rastro de ellos. Pues también luego con Nel, que es ese tiene una formación académica mucho más rigurosa, también aparecen obras como el Pablo Tobón Uribe, como el Palacio Egipcio. Hay varias casas pues, en el Parque Bolívar también, en la Avenida Oriental hay una casa en toda la esquina, lo que era Turantioquia. Y lo que es la plazuela de San Ignacio hoy, pues tiene también rastros de los trabajos de Horacio Marino en el claustro y en el Paraninfo. Y es hacia 1920 que se empieza a transformar esta plazuela de San Ignacio, en la que se le encarga a Horacio especialmente la construcción del claustro y del Paraninfo, la reforma y bueno, realmente pues eso es una transformación de una arquitectura en la que primaba la tierra, en la que primaba la teja de barro, a una arquitectura en la que prima ahora el cemento, el hierro. Es una arquitectura más firme, que se puede llamar una arquitectura moderna, con algunos estilos relacionados con lo republicano, con lo francés, con lo grecolatino, y también pues finalmente eso le hace llamar una arquitectura ecléctica. Sin embargo, en la construcción del claustro en particular, hubo un momento en el que la construcción se le adjudicó para terminarla a Agustín Gobaerts. Esto fue una decisión de la gobernación de Antioquia y terminó siendo pues, un malestar para Horacio Marino. Pero él se retira muy honorablemente y continúa con sus obras en otras partes de la ciudad y en otras partes del país. Una arquitectura de la monumentalidad para una ciudad que en ese momento pues sus edificios más altos son de 2, 3 pisos y estos espacios caracterizan un proceso de modernización de la ciudad que pasa justamente por construir espacios públicos más amplios. Pues está el Circo de España, que también lo hizo Horacio, más solo. En ese momento no tenía su sociedad con sus hijos, que también desapareció. El Teatro Bolívar, en el que también participó. En fin, hay edificaciones que desaparecieron desafortunadamente. Estás viendo y también es paisa. Cuando murió Horacio Marino Rodríguez en 1931, fue un momento muy triste, tanto para sus familiares como para quienes lo consideraban su maestro, un hombre justo y solidario. Horacio
es un hombre además querido por la población de ese gremio de trabajadores de la construcción, porque cuando Horacio muere en 1931, en el periódico El Colombiano hay unas publicaciones en relación con su sepelio en la que se resalta la asistencia de enormes cantidades de trabajadores de la ciudad que están allí desfilando en el cortejo fúnebre, pues, llorando y lamentando la muerte de su maestro, ¿no? Y también es paisa Horacio Marino Rodríguez, un ilustrado con una formación autodidacta en la pintura, la fotografía, el grabado, la arquitectura, la edición de textos y la ingeniería. Nos dejó un gran legado que debemos rescatar para que no se quede en el olvido, pues fue un gran hombre.